¿Cómo están? Vamos a comenzar ya. El día de hoy vamos a dar la segunda actividad de respiratorio, pero no sin antes comenzar recordando algunos elementos de la clase anterior de respiratorio 1, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir por el chat o habilitar el micrófono algunos síntomas que pudieran aparecer en el aparato respiratorio? A todos, muy bien. La disnea, muy bien. Disnea, función alguno. Mortisis. ¿Qué elementos o qué cuidados tengo que tener con la mortisis? ¿De qué tengo que diferenciarla? La mortisis, sí, pero ¿de qué tengo que diferenciarla? Otros tipos de sangramiento. Esas serían características areadas, espumosas. Es un sangramiento proveniente del árbol bronquial, que viene del sistema respiratorio. ¿Con qué otros tipos de sangramiento debemos de diferenciarla, descartar? Del hematemesis, muy bien. ¿Cuál más? Sangramiento por la nariz. ¿Alguien recuerda? Sangramiento por la nariz que se llama epístasis. Se les puede olvidar. Esas dos formas distintas. Incluso la epístasis puede ser un sangramiento de vías respiratorias, pero alta. A veces por trastearse un poco lo que es las cavidades nasales, por un pequeño golpe, incluso a veces hasta espontáneo. Hay epístasis espontánea que requieren un tratamiento, incluso a veces de urgencia, del servicio de otorrino, para poder hacer una buena hemostasia, porque a veces son verdaderos sangramientos. Pero estamos viendo con un sangramiento que no viene del árbol bronquial, es más localizado. En cuanto a la disnea, ¿recuerdan cómo se puede clasificar desde el punto de vista clínico? El reposo, muy bien. El paciente va a tener disnea incluso sin actividad física. La de esfuerzo, muy bien. El paciente que no tiene falta de aire, pero si aumenta la carga, si aumenta lo que es el ejercicio, le comienza la disnea. Y la paroxística. Generalmente este paciente está hasta dormido y lo sorprende el ahogo, esta sensación de hambre de aire que lo lleva o incluso a tener una posición, como ya hemos visto en clases anteriores, de autortornea. Muy bien. Entonces en el día de hoy vamos a realmente, además de otras cosas que dimos en la clase anterior, sobre las edades, donde aparecen algunas que otras enfermedades, hoy van a ver que pueden, con ese interrogatorio, buscando esos signos, las características, ahora vamos a buscar unos signos muy típicos en cuanto al examen físico. Pero, lógicamente, antes de comenzar, hay que por lo menos tener una idea de las áreas que vamos nosotros a explorar, que tienen que aprenderse a partir de hoy ya, que el examen físico de respiratorio se puede hacer sentado o acostado. Si el paciente lo permite, debe ser sentado. Incluso normalmente no como nos sentamos en una silla, sino al revés, como si fuese a caballito, sería la forma correcta. Si el paciente, según las condiciones que tiene, no lo permite, entonces habría que hacerlo acostado, ¿verdad? Entonces vamos a tener un breve bosquejo de cómo nosotros vamos a buscar esas áreas. Nosotros, para hacer todas las cuatro técnicas, que en el aparato respiratorio sí se utilizan las cuatro técnicas: impresión, palpación, percusión y auscultación, incluso en el orden que ustedes conocen, hay que usar lo que es región posterior, región anterior y región lateral. Ustedes saben que la cavidad torácica tiene estas áreas y nosotros,
debemos tener ciertos lugares, ciertas prominencias óseas, ¿verdad? Ciertas líneas que nos ayudan a nosotros incluso a poder determinar si estamos en un lóbulo superior, en el lóbulo medio, lo que es el pulmón derecho, si estamos en el lóbulo inferior, o a veces utilizamos términos de las bases, los vértices pulmonares, que nos va a ayudar realmente a poder distinguir una patología. Entonces, la superficie realmente que nosotros vamos a explorar, las regiones principales, sería la región anterior, lateral, posterior y recuerdo ángulo costal. Estos son lugares donde nosotros nos vamos a fijar si algo pasa. Ahora, el orden, como les decía, nosotros vamos a empezar siempre por detrás, después anterior y por último la región lateral, de un emitora y después del otro emitora. Nosotros en una vista anterior debemos ser capaces de trazar unas líneas, perdón, unas líneas para que nos ayuden realmente a ir marcando estas regiones. En el caso de la región anterior, nosotros vamos a utilizar una línea media completa por todo lo que es la porción media del esternón y la horquilla esternal, en la cual me va a dividir ambos emitoras, uno derecho y uno izquierdo. También vamos a utilizar las líneas medios claviculares para también algunos otros puntos que nos van a ser específicos para poder unirlos y me va a dar una idea de si estoy en el lóbulo superior, como les decía, en el lóbulo inferior, nos va a ayudar mucho estas áreas. De estos componentes que nos dan varias áreas, como la fosa supraclavicular, las infraclavicular, por ejemplo, no se nos puede olvidar estas áreas aquí supraclavicular, tanto percutir como buscar las vibraciones vocales, como escultar. A veces ustedes escultan ya a partir de esta zona para abajo. Y no se nos puede olvidar esta área porque cualquier problema del vértice, nosotros donde mejor vamos a tener esa sensación positiva sería supraclavicular. Las regiones intercostales, ya para algunas maniobras, solamente va a tener un gran valor en cuanto a lo que es la inspección. Y todas estas áreas, la región mamolar, la región external, tener en cuenta que esta región aquí, a la hora de ocultar, no lo vamos a hacer, a la de percutir, tiene más bien para aparato cardiovascular, no respiratorio, porque nosotros, muchas de las maniobras, vamos a evitar los procesos óseos, dígase esternón, dígase los arcos costales, dígase la escápula por la región posterior. Claro. La región lateral nos vamos a fijar que, a pesar de que les he dicho muchas veces, en que el área de la axila se explora mucho en aparatos respiratorios, no agarra gran importancia. De hecho, vamos a pasar una línea sobre el hueco axilar que me va a dividir la superior de la inferior y realmente en estas tres líneas, axilar anterior, axilar media y axilar posterior, ahí es donde nosotros vamos a realizar esa inspección, palpación, percusión, ocultación. Porque realmente el área axilar agarra importancia. Cuando nosotros lo hacemos ya para las mamas. Ya lo hicimos, ya lo miramos, ya palpamos y vemos que no había ninguna adenopatía, y entonces desde el punto de vista de aparato respiratorio, lo que es la fosa axilar, no hay, o hueco axilar, no me da muchos datos desde el punto de vista de respiratorio, del aparato respiratorio. Y nosotros vamos a hacer hincapié como tal, de la fosa hacia abajo. ¿Está claro? La región posterior hay un poquito más de áreas en las cuales ustedes les cuesta un poquito de trabajo, pero deben saber de anatomía 1 que lógicamente ocupa un gran área, lo que es la escápula, ¿verdad? Con todo su relieve óseo. La columna vertebral, ahí tampoco nosotros vamos a hacer nada. Entonces, de estas zonas aquí, nosotros debemos tratar de delimitarlas para utilizar esta área aquí arriba, la supraescapular, tanto derecha e izquierda, sí vamos ahí a nosotros a explorar. Incluso debemos ser capaces en la zona supraespinosa, zona interescápulo vertebral, tendría que ser derecha e izquierda, y ya después, de donde termina la escápula, en toda esta área aquí es importante explorar, y en forma de cuña, por fuera de la escápula, también esa región escapular externa son áreas en las cuales nosotros sí vamos a buscar algunos signos. Por ende, estas áreas que están aquí, muy bien señaladas, dibujadas, nosotros lo que vamos a hacer prácticamente como una camisetilla, al explorar al paciente. Vamos a evitar toda esta área ósea. Vamos a hacer como si estuviéramos pintando
una camisetilla y ya toda esta área, lógicamente que no hay ningún problema hasta llegar a las bases, ¿eh? A veces hasta aquí llegan y todo, por mucho que el hígado esté en esta área, también nosotros vamos a bajar hacia las bases, ¿eh? Completamente, y vamos a ver las líneas hasta dónde vamos a llegar. ¿Ok? Entonces, desde ahorita ya tienen que saber que tienen que evitar, entonces no hay que ocultar aquí, no hay que palpar aquí, no hay que hacer nada en esta zona, ni en esta zona. Más bien lo que hay que hacer es evitarlo. Y siempre con la posición que tiene la costilla, tratar de utilizar, evitando también los arcos costales que se insertan en la columna vertebral y por supuesto evitar todos esos procesos espinosos de la columna vertebral. Fíjense bien en esta proyección antero-posterior. Nosotros imaginariamente podemos utilizar, por ejemplo, en lo que es la línea axilar media, en lo que es la quinta costilla, ¿verdad? Oblicuamente empezamos a hacer una línea imaginaria que me llegue hasta la cuarta costilla. Y entonces esa línea ya me está dividiendo lo que es el lóbulo superior derecho del lóbulo superior medio. Ese lóbulo superior medio a la vez, de ese mismo punto de la quinta costilla, línea axilar media, hasta lo que es el reborde costal, en lo que me viene la línea media clavicular, esa vista anterior de la línea media clavicular, a nivel de la sexta costilla. Entonces me da esta pequeña área del lóbulo inferior derecho y toda esta área anterior, por fuera de esos puntos, me daría el lóbulo medio derecho. Y ustedes saben que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Entonces serían eh, formas de nosotros determinar. No hay que estar tocando costillas, no hay que estar. Esto es líneas imaginarias que vamos a poner que en vez de colocarnos aquí en la quinta, no fuimos tan exactos y nos quedamos en la sexta. De todas formas, estamos haciendo bastante aceptado para que si yo no escucho ruido aquí, o no palpo, o no percuto, no encuentro nada aquí, pero si encuentro, ¿verdad? Hacia lo que es esta zona, lógicamente me va a hacer más el inferior y lo voy a corroborar mucho más en el examen físico, en la vista posterior, que sí va a ser todo lo que es el lóbulo inferior derecho, ¿verdad? Si de la porción inferior hasta casi la mitad, estamos hablando de la cuarta costilla, si se fijan bien, estamos hablando de casi simétricamente en una región superior de una región inferior. Si está en esta área, perfectamente puedo decir que es el lóbulo medio. Y si ya el problema está un poco más hacia arriba, incluso los vértices, como decía, supraclavicular, perfectamente yo puedo decir que es del lóbulo superior derecho. Esto es el caso del pulmón derecho que tiene esos 3 lóbulos. Ya el izquierdo un poquito más fácil, en la cual solamente vamos a tener el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo haciendo las mismas líneas, haciendo las mismas líneas. En este caso sería a la izquierda, en lo que es línea axilar media, quinta articulación, quinta costilla, y trazo una cisura oblicua que me llegue hasta lo que es la línea medio clavicular a nivel de prácticamente reborde costal, que sería la sexta costilla, y eso me da superior e inferior. En una vista anterior, prácticamente los lóbulos inferiores están hacia lo que son los ángulos, que sería la primera que ustedes lo van a oír, ¿no? Sería el costo diafragmático, sería hacia estas zonas aquí, costo de costilla y diafragmático y diafragma, que son las bases en esa unión, en ese vértice inferior. Si encuentran algo por delante, entonces estamos hablando del lóbulo inferior, los lóbulos inferiores. Ya en el caso del izquierdo, todo lo que es la pared anterior y todo para arriba, podemos decir que es el lóbulo superior. Miren bien aquí ahora por detrás, en estas líneas, vamos a usar más bien que es la torácica 3, el proceso espinoso, la apófisis espinosa de la torácica 3, y pasando una paralela que me recoja lo que es el borde medial de la escápula completo hasta lo que es las líneas axilares posteriores. Ahí ya delimitaríamos superior e inferior, los lóbulos superiores e inferiores. Fíjense que, como les decía, en la vista posteriores, en pulmón derecho, no hay lóbulos, no, eso más bien vista lateral y anterior. Por detrás, si yo encuentro algo inferior, siempre va a ser en bases, siempre va a ser de los lóbulos inferiores. Y si lo encuentro líneas medias hacia arriba, entre los vértices, serían de los lóbulos superiores, dígase pulmón izquierdo, pulmón derecho. Una vista lateral, era complicarse un poco más, pero si empezamos aquí en esta vista, ¿verdad?
Aquí utilizaríamos esa misma apófisis en una vista lateral, tercera costilla, perdón, tercera apófisis torácica, y pasando por, fíjense, por la misma línea que utilizamos en la vista anterior, quinta costilla, línea axilar media, seguimos hacia adelante, sexta costilla, línea medio clavicular, y eso me va a dar todo el lateral de lo que es lóbulo inferior, de los lóbulos superior y lóbulo medio de lo que es el pulmón derecho. En el caso del izquierdo, solamente me da el superior y el inferior, y trazo esas líneas de la torácica 3, pasando como tal por la quinta costilla también, línea media axilar media. Aquí, si se ven en la figura atrás, está clarita lo que es la vista de la persona, y termino la línea media clavicular como tal en la sexta costilla, y eso me da lóbulo superior y lóbulo inferior. Como les decía, no hay que estar tocando, esto es un poco imaginario y perfectamente podemos determinar bien si es superior o inferior en un paciente. Pero bueno, tener la teoría para estar claro de lo que voy a buscar. Ya para realizar, como decía, ese examen físico, nosotros tenemos que tener en cuenta la posición. El paciente tiene que estar con el torso desnudo, por lo tanto hay que cuidar, como siempre les decía, a la hora de realizar un examen físico, de estar acompañado. En el caso de sexo femenino, pudiéramos dejarlo con la prenda interior, sostén, pero sería idóneo. A veces pudieran ver incluso algunas imágenes, unas hasta videos, que están examinando por arriba de la ropa. Yo me imagino que desde el punto de vista para publicarlo, a lo mejor le hicieron esto para no tener ningún video a alguien sin ropa, pero si lo voy a hacer así, no lo hago. ¿Por qué? Porque al final siempre te van a decir que lo estás haciendo por encima de la ropa, y no se puede hacer. Nunca se examina por encima de la ropa. Pudiéramos adquirir la habilidad en la cual nosotros utilizamos tanto por debajo de usar un tipo de prenda de vestir, o por encima de introducir nuestra mano, introducir el estetoscopio y arreglárnoslas, ingeniárnoslas para no tocar a la paciente y tampoco desvestirla. Podemos hacerlo, pero lo que no puede ser es que lo haga por encima de la ropa. Nunca se debe examinar a un paciente por encima de la ropa. Eso está mal. Entonces, nosotros debemos, como decía, tratar de seguir esa secuencia lógica, y siempre vamos a empezar por la región posterior. Ya eso tiene que quedárseles hoy. Región posterior, luego la región anterior y por último lateral. En casi las cuatro técnicas, eso es lo que vamos a hacer. Lógicamente hay algunos procederes como la expansibilidad torácica, digamos ahí, se lo vuelvo a aclarar, en que solamente haremos posterior y anterior. Incluso si está bien ya posterior, puedo perfectamente no realizar la anterior. Es excepción solamente en la expansibilidad torácica. En el resto, todos verán que hay que hacerlo posterior, anterior y por último lateral. Como les decía, nosotros si vamos a explorar en este caso la región lateral, prácticamente parecido como las mamas. Le decimos al paciente que levante sus brazos incluso por encima de la nuca, y que pueda descansar la mano en la región supraclavicular contralateral. Descansar la mano de ese lado, y eso nos permite, nos deja libre completamente esa pared torácica lateral. Cuando nosotros vamos a realizar ya lo que es la inspección, siempre les he hablado de no manipular muchos pacientes. Por lo tanto, nosotros somos los que debemos darle la vuelta al paciente y ir fijándonos en esa región posterior, anterior y lateral. También debemos fijarnos en la tráquea, que también hay maniobras para poder ubicar la ubicación. Si la tráquea está lateralizada, nos da alguna positividad de algún problema importante respiratorio. Nosotros, como igual vamos cefalocaudal, nosotros debemos ir de afuera hacia adentro. Entonces, a una inspección vamos a fijarnos en lo primero que va a ser la piel, es lo primero que vemos, y ahí vamos a buscar todo lo que sabemos de piel. Lo mismo, la primera inspección inmediata, después una inmediata en la cual vamos de lesiones grandes, de la simetría, cualquier lesión, cualquier lesión. Ahí también nos fijamos, tiene que ver propio ya con el aparato respiratorio, con el tipo de tórax, siente cómo están esos diámetros anterior, posterior y lateral. Nos fijamos cómo pudiera estar ese tejido celular subcutáneo,
Hay patología que me puede dar un enfisema subcutáneo importante, que significa el edema va a estar prácticamente de la región torácica hacia arriba. Distintas patologías pueden provocarme esto. Las coloraciones rubicundas, cianosis, ictericia, esto es un área también donde vamos a buscar todas estas lesiones, las lesiones periféricas desde el punto de vista vasculares, arañas vasculares, que son de otros aparatos, pero es un área donde van a encontrarse y debemos fijarnos bien. Por lo tanto, hay que darle la vuelta al paciente. Y por último, bueno, todo lo que dimos en soma, vamos a ver esos relieves musculares, esos relieves óseos, hay una simetría, que no hay una retracción de ningún área, que no haya un bamboleo, que no haya un aumento de volumen, que no haya un músculo atrofiado, que haya un buen trofismo. Uno puede decir, mi tórax derecho es igual al izquierdo tanto por detrás, por delante que el lateral. Vamos comparando y podemos perfectamente ver bien eso. Y como decía, vamos a ver esa configuración completa y su simetría y comparando siempre esos diámetros posteriores que me puede dar un tipo de tórax. Incluso con el tiempo pudiera ser hasta patológico. Recuerden los tipos de tórax patológicos que hay, como el del tonel. Ahora bien, vamos ya a lo que es la inspección de esos movimientos respiratorios, de ese tipo respiratorio, de esa frecuencia respiratoria. Bien, vamos a perfectamente ir marcándolo. Igual hacemos cefalocaudal y empezamos a fijarnos en los movimientos respiratorios. Vamos a fijar en las regiones supraclaviculares, infraclaviculares, en la horquilla supraesternal, debajo de las costillas, en los regojes de costales e intercostales. ¿Para qué nos vamos a fijar todo eso? Bueno, lo que le hablaba del famoso tiraje, esa presión negativa producido por la utilización de esos músculos accesorios, ¿verdad? Pudiéramos ver que las clavículas se están elevando mucho y se está habiendo depresión de la piel supra, infraclavicular, intercostal y por debajo de las zonas costales, y me está dando ese tiraje propio de que hay patología. No tiene que haber nada de esto. Un individuo normal no existe esto. Simplemente vamos a ver los patrones normales respiratorios más adelante. Entonces vamos a ver ese tipo respiratorio que no es más que si tiene una respiración torácica o abdominal, la frecuencia, la normal de 2 a 20, algunos libros de 14, otros de 16 a 20, pero el rango está ahí. Ese sería el rango entre 2 y 20, sería lo normal. Que esto sí lo puede alterar, entonces recordarle que hay que tener esas dos formas, como si estuviéramos buscando el pulso y después seguimos contando la respiración. El paciente piensa que seguimos tomando el pulso, por lo tanto no se le puede soltar. O cuando lo estemos ocultando por detrás, tampoco nos está viendo, ponemos el esteto y logramos contarle sin que el paciente se dé cuenta que le estamos contando la frecuencia respiratoria. El ritmo y la profundidad, bueno, vamos a ver si el ritmo es rítmico o no, si es rítmico. Y profundidad si es intermedia o profunda. Verán bien que la de nosotros sería una intermedia, y ya el paciente que tenga alguna dificultad van a ver que distiende un poco más, la expansibilidad aumenta más y entonces la profundidad de esos movimientos respiratorios serían mayores. Los patrones ventilatorios normales, generalmente la relación de nosotros, expansibilidad, lo que es expiración, inspiración, generalmente la expiración demora 2 segundos o una relación 2-1. A medida que tengas algún problema, pudiera ser un 4-2, no es en el asma, o un 4-1, si está más violento. Entonces, eso tendrían que ya ir aprendiendo también estos patrones normales de lo que es la respiración. Y la amplitud, expansibilidad torácica, esa es elasticidad, esa posibilidad que tiene el tórax de ser elástico y permitir ese movimiento ventilatorio, que se extiendan los pulmones para poder llenarse de aire y que pueda realmente haber el intercambio gaseoso. Los tipos respiratorios, bueno, se lo decía, pues pudieran haber algunos movimientos simétricos sincrónicos. El diafragma pudiera aplanarse en el abdomen y normalmente esto no lo hacemos nosotros, y pudiera verse cómo se expande el tórax o cómo se mueve el tórax. Entonces, como le decía, van a haber dos tipos respiratorios fundamentales: costalo-torácico, más frecuente en el caso de la mujer, y el diafragmático abdominal, mucho más frecuente en el hombre. Este serían más o menos a la hora de observar en la inspección el tipo respiratorio.
frecuencia respiratoria de 2 a 20 respiraciones por minuto en reposo. Como decía, se aconseja distraer siempre al paciente con las maniobras que les mencioné para que no modifique su patrón respiratorio, no modifique la frecuencia respiratoria. El ritmo como le di profundidad, tenemos que ver que la respiración de nosotros va a ser rítmica, con una profundidad intermedia, ¿verdad? Que en frecuencia en un minuto nos va a dar esa frecuencia normal, entre 2 a 20 minutos. Si el paciente hiperventila, lógicamente, va a hacer una respiración mucho más rápida y va a ser mayor de 20. La hipoventilación va a haber periodos muy distantes, de una respiración a otra, en la cual me va a dar entonces menos de 12. Fíjense en la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul me aumenta el ritmo y la profundidad. Esto es frecuente en pacientes que caen en cetoacidosis diabética. En los pacientes con cetoacidosis diabética, este tipo de respiración me aumenta la frecuencia respiratoria, pero me aumenta también esa profundidad. Me respira muy profundo. Tiene sed de aire, hambre de aire, se le dice también este tipo de respiración de Kussmaul. En el periodo en la respiración de Cheston, el paciente tiene respiraciones un poco de una profundidad más lenta, va aumentando frecuencia y la profundidad y de pronto viene en periodo de apnea. Este tipo de respiración es típica en la insuficiencia cardíaca, y lo vamos a ver también en algunas enfermedades cerebrovasculares en que el paciente cae en coma, algunos accidentes tipo trombóticos, embólicos, hemorrágicos, pudiéramos ver ese tipo de pacientes. Y esta es un poco más grave, en la cual da unos periodos de apnea importantes y comienza después a hacer una respiración lo más periódica, aparente de lo normal, pero no con la frecuencia que se espera, y nuevamente me hace unos periodos de apnea, y esta tiene un componente con algunos envenenamientos, con algunos también enfermedades cerebrovascular importantes. Entonces, estas respiraciones van a ser patológicas, todas, siempre van a haber en pacientes con patologías importantes. Como lo decía, un paciente normal, la proporción expiración-inspiración sería 2:1, esa relación 2:1 sería normalmente el periodo. La expansividad torácica va a ser esa capacidad de que ambos emitoras se puedan expandir. Nosotros, para que sea más visible, nosotros le decimos al paciente que ventile bien, que coja aire y suelte, de tal manera que ya no sea su respiración. Le estamos diciendo que la fuerce un poco, porque nosotros lo que vamos a medir realmente si se expande completamente esa cavidad torácica. Si el paciente tiene algún dolor, tiene algún problema óseo, como una fractura costal, nada más que impide y aumente un poco esa expansibilidad torácica, el paciente le va a provocar dolor y te va a aguantar la respiración. Entonces te va a hacer una respiración entrecortada. Pero más bien este tipo de patología la vamos a utilizar para buscar que un emitor se me expanda mucho o lo normal, y el otro lo veo que lo hace menos. En algunas patologías, neumonía, cáncer, ¿verdad? Esto pudiera pasar en derrames. Vamos a ver que no es asimétrica. Realmente una se expande y el otro emitora no. Entonces, resumiendo, esos patrones ventilatorios normales a la hora de describir el paciente desde el punto de vista respiratorio, nosotros vamos a ver que la frecuencia respiratoria va a ser de 2 a 20 respiraciones por minuto, con un ritmo regular. Nosotros ese ritmo, para alterarlo, tenemos que hacerlo consciente. Nosotros, si no pensamos en eso, realmente hacemos una expiración sin ningún problema, con su ritmo regular. La profundidad va a ser intermedia. Por eso es que le decimos al paciente que cuando vamos a explorar la expansibilidad torácica, prácticamente no se están moviendo esas paredes torácicas, y le decimos que coja aire para poder ver después esa expansibilidad, que desde el punto de vista de descripción decimos que está conservada. Vemos que ambas parrillas costales, ambos emitoras, todo ese diámetro torácico realmente se dilata, se expande bien, y decimos que está conservado. La relación normalmente, como les decía, expiración e inspiración serían en relación 2:1. Siempre la expiración va a durar más que la inspiración. El volumen promedio, un espirómetro, unos aparaticos que se hacen
para realmente medir el volumen promedio adulto, está entre 350 y 500 mililitros. Es la forma de medir el volumen de aire que se puede realmente escoger o inhalar y aguantarlo en su capacidad ventilatoria. Entonces, esos serían los patrones normales que igual también el QMP ya aprende. En cuanto a la palpación, vamos a buscar tres aspectos fundamentales, 1, 2 y 3. Lo primero, sensibilidad al dolor. Si el paciente tiene dolor en algún área, que verán que puede ser que el paciente se queje, puede ser un motivo de consulta, yo vengo cuando me duele la parrilla costal, después de un trauma o sin trauma, cualquiera de las variantes. Vamos a volver a corroborar la expansibilidad torácica con maniobras. Y este último que agarra mucha importancia en muchas patologías, que serán las vibraciones vocales. Lógicamente debemos, antes de explorar a este paciente, tenemos que preguntar. Recuerden, a la hora de palpar abdomen, que le preguntamos al paciente primero si tiene algún dolor. O si nos dice que tiene un dolor en una zona, nosotros empezaríamos a explorarlo lo más lejos posible de la zona. No debemos empezar por esa zona dolorosa. Entonces, si el paciente nos dice, por ejemplo, la parrilla costal derecha tiene dolor, empezamos a explorar todo lo que es el emitor izquierdo y después vamos para lo que es el emitor derecho y empiezo desde el vértice hasta llegar a esa parrilla costal derecha como último. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, con simples depresiones, con nuestras yemas de los dedos, estar haciendo pequeñas depresiones y diciendo al paciente, molesta aquí, duele aquí, es lo que vamos a hacer. Y lo otro sería, ya después que hacemos región por región, pudiéramos colocar nuestras manos en ambos tórax, dígase, por ejemplo, la mano izquierda en la parrilla costal izquierda, la mano derecha en la parrilla costal derecha, y hacemos presiones, como si estuviéramos tocando un acordeón entre las dos manos, hacemos presiones. Esto es de menos a más, esto no es apretar al paciente, ahora apretarlo, de menos a más, y estamos haciendo presiones de abajo hacia arriba, en diámetros laterales, como tal, y después ante lo posterior. Y serían las dos formas, serían las dos formas de buscar alguna sensación dolorosa. Recuerden que puede ser de causa extratorácica, causa intratorácica, incluso fuera, que pudiera ser abdominal, como lo decía, en los pacientes que tienen alguna hemorragia abdominal y refiere dolor en el hombro. Claro. La expansibilidad torácica hay dos maniobras. Se dice que estas maniobras se llaman vértice-vértice o maniobras de vértice y maniobras de base o base-base. Nosotros vamos a colocar las manos de nosotros como si fueran mariposas abiertas, que como quisieran tocarse los pulgares, y prácticamente si lo hacemos, empezamos base-base y le decimos al paciente que coja aire, nosotros debemos ser capaces de hacer una cierta presión pequeña, nuestras manos, sobre lo que es la piel del paciente, desde las bases pulmonares, y el paciente que respira, vamos a ver nuestras manos que se expanden. Con la inspección normal que hicimos con el paciente, ahora lo estamos verificando más con esta maniobra de palpación y vemos perfectamente cómo nuestras manos se abren. Y vamos subiendo, no es hacerlo en las bases y ya salté de nuevo para los vértices, no. Vamos subiendo poco a poco, vamos subiendo cada 3, 4, 5 centímetros hasta llegar a los vértices, y serían las dos maneras de hacerlo. Se dice en los libros y en la práctica médica, funciona de verdad, que si ya me da bien en la región posterior, como le decía, esta que también se explora por delante, incluso puedo orbear y no explorarla por delante. Y lo que sí está claro es que no se explora en las partes laterales, porque tú estás comparando un emitora con el otro y no hay forma de explorar un lateral con el otro con estas maniobras. Entonces, estas maniobras, nosotros le colocamos las manos y vamos a decirle al paciente, coja aire por favor, y cuando se le expande esa cavidad torácica, nuestras manos se mueven juntos y podemos ver cómo se separan y podemos ver perfectamente esa expansibilidad torácica muy bien conservada. Aquí, más o menos, un abordaje anterior, ¿verdad? Que sería una de las formas de hacerlo.
¿Qué les repito? Si en caso de que por detrás ya me da bien, puedo orbearlo y no sé por delante. Nosotros cuando vamos a hacer la práctica, lo vamos a hacer para que sepan, cuando se hace 2 o 3 veces, ya esto no se olvida. Y para algún paciente que realmente tenga un problema, entonces ya ahí hacemos bien por detrás, bien por delante, porque nosotros necesitamos describir bien hasta dónde es el problema, qué parte realmente es la que no está bien conservada de esa expansibilidad torácica. Aquí en regiones posteriores, vértices, ¿eh? Ahí los pulgares un poquitico más al centro y sin unirse, y que no caigan las manos tan por encima. La figura me da un poco que cubren las manos, la región superior, y es más exquisita, ¿eh? Empezar por aquí mismo, porque realmente nosotros lo que vamos a explorar es que nuestras manos se abran, estas manos se abran con la expansividad torácica. Entonces si la tenemos aquí arriba, hay menos movilidad, ¿eh? Aquí da la medida que se pasan los dedos, ¿eh? La punta, la yema de los dedos del observador, del médico, como que están por encima, ¿eh? Debieran prácticamente empezar a ese nivel. Vamos a hacer la práctica, verán que es muy sencillo y muy sensible, perfectamente. Lo que no podemos es caernos arriba del paciente, boom, porque eso es lo que, si caemos con fuerza, va a ser superior esa fuerza el movimiento de esa expansividad torácica, ¿eh? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque si no, el paciente está ventilando bien y nuestras manos no se mueven. ¿Por qué? Porque estamos apoyando todo nuestro cuerpo sobre las manos y no sería sensible al movimiento. Aquí prácticamente ya después que está con la expansibilidad, porque estos dedos deberán estar un poquito más inclinados, ¿eh? Y así se empieza, base, y voy haciéndolo más hacia arriba hasta llegar, ¿verdad?, a la que es vértice. Y eso nos da a nosotros esa expansibilidad perfectamente que está conservada en el paciente. Vibraciones vocales o frémitos. Esto va a modificarse, lógicamente, según la edad, tono de voz, que tenga mucho tejido subcutáneo, el paciente, que sea realmente un paciente obeso, con mucho grosor de esa pared torácica, pero incluyendo o excluyendo algunos, la diferencia en el mismo paciente, usted puede comparar perfectamente. Lo puede comparar, y además, como saben, nosotros no hacemos solamente la palpación para las vibraciones vocales. Nosotros vamos a hacer percusión, nosotros vamos a ocultar y comparamos todos esos elementos que encontramos. Entonces, nosotros vamos a utilizar, en el caso de idioma español, la palabra 33, que eso me va a permitir la transmisión a través de la laringe por toda la bronquial, la percepción de esos movimientos que lo podemos sentir perfectamente en la mano, pegado en lo que es la pared torácica. Aquí, como todo lo demás que siempre le he dicho, vamos a explorar los planes posteriores, los anteriores y por último los laterales. Primero un emitor al completo, y después, cuando hago el otro emitor, donde yo encontré el problema, lo hago comparativo. Hay algunos libros, y hay algunos, cuando ya lo estemos haciendo la práctica médica diaria, realmente, si yo empiezo, por ejemplo, por el emitor al derecho, en la región posterior, y ya cuando voy en el espacio interscápulo vertebral, más o menos ahí, en lo que es el punto medio, si ya yo empiezo a sentir mayor o que se me está perdiendo la sensación táctil de esta vibración, ya yo quiero brincar hacia el otro emitor al izquierdo, a ver si a ese mismo nivel se siente igual o no. No es que esté mal, pero bueno, vamos primero a aprenderlo. Más los libros lo dicen, más realmente debiera ser, que sería hacer un emitor completo, posterior, anterior y lateral, después el otro, anterior, lateral, y después comparo. Si el problema lo encontré por delante, entonces después comparo un emitor al derecho con el izquierdo. Pero primero voy a hacer totalmente un emitor y después totalmente el otro emitor. Aquí otro más, forma técnica, utilizar algo de la vida cotidiana para que no se nos olvide. Ustedes pueden ponerse la mano ahora en cualquier región, ustedes dicen 33 y van a sentir en su mano la sensación táctil de esa fonación, ¿verdad? ¿Qué se puede ser? La mano la podemos colocar de dos maneras distintas, o el borde cubital del sería el meñique, prácticamente en las áreas, evitando los procesos óseos, o nuestras puntas de los dedos, también colocándolos en esas áreas para examinar vibraciones vocales.
Entonces, si ustedes aprenden esto, claro que sí, que ni les voy a poner un examen, ni ustedes me van a poner que si las gallinas vuelan o no. Es como compararlo con las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales de Eufrémito, si lo comparamos de las gallinas, que no hayan visto nunca, por lo menos, en, no sé, alguna comiquita, o tienen idea de que ellas corren bien. La gallina tú le caes atrás, es muy difícil agarrarla, ¿eh? Vuelan mal, a pesar de que ellas vuelan y son aves, vuelan muy mal y se ahogan. Si las tiras en el agua, se ahogan. Por lo tanto, es muy fácil saber que las vibraciones vocales van a aumentar cuando hay algo denso, denso, duro, como el suelo. Por eso las gallinas corren bien. Entonces, las vibraciones vocales van a aumentar cuando hay algo duro, algo denso. Vuelan mal, ¿qué quiere decir? Van a disminuir. Van a disminuir esas vibraciones vocales cuando hay aire. Procesos en la respiración donde me aumentan el aire. ¿Cuándo? En los neumotoras, por ejemplo. ¿Y cuándo se van a ahogar? No voy a sentir nada, van a estar abolidas las vibraciones vocales. El paciente puede decir 300, 330.000, que usted no siente nada en esas vibraciones. Va a ser cuando hay líquido, dígase sangre, dígase edema, ¿verdad? En todas las pleuritis, en todos los derrames pleurales, no vas a sentir nada. Incluso las vibraciones podemos ir hasta un nivel que no sentimos y de pronto empezamos a sentirle igual, junto con la percusión y la ocultación. Nosotros podemos decir perfectamente que hasta aquí está el líquido pulmonar, ¿eh? Porque a partir de ahí después ya está funcionando la parte que no tiene daño, la parte que no tiene líquido. Entonces, más o menos se comparan las gallinas con las vibraciones vocales. Verán que hay patologías donde solamente con saber que aumentan las vibraciones vocales yo puedo hablar de neumonía, en caso de que sea unilateral. Yo, en caso de las bases pulmonares o en el vértice, yo siento que esta área me aumentó las vibraciones vocales. Por lo tanto, eso es típico de las neumonías y también típico en algunos cánceres. Recordar que el cáncer empieza a crecer esa masa tumoral y mientras no me ocluya el bronquio, ¿da? En ninguna forma, ni que crezca adentro, ni que con presión externa, me va a aumentar las vibraciones vocales. ¿Qué es lo que me va a disminuir las vibraciones vocales? Fíjense, cuando es unilateral, los neumotoras, como decía, en el caso del neumotora, me va a disminuir, pero puedo sentirlo. En el derrame pleural no lo voy a sentir, no lo voy a sentir, va a estar perdido. En las obstrucciones bronquiales hay atrapamiento de aire, y si hay atrapamiento de aire, me va a aumentar. Típico, por ejemplo, en el asma bronquial. Me va a disminuir o me va a estar abolido, que no lo voy a sentir, en la telectasia. La telectasia es el mismo cáncer pulmonar que le decía. Si me obstruye un bronquio completo, ya no pasa nada, ni por un lado ni para el otro. Esto me va a disminuir las vibraciones vocales. Por lo tanto, la columna de aire, el sonido no va a viajar, entonces no hay sensación de vibraciones vocales. Si lo vamos a ver en bilateral, por ejemplo, me va a aumentar las vibraciones vocales en las bronconeumonías, y la disminución me lo va a dar en pacientes con enfermedades obstructivas crónicas, pacientes con enfisemas pulmonares, con bronquitis crónica. Esos pacientes me va a dar a mí una disminución bilateral de las vibraciones vocales. Y ese paciente, bueno, en cualquier tipo de paciente con mucha corpulencia, con mucho tejido muscular o mucho tejido adiposo, ese engrosamiento de la pared torácica me la va a disminuir, pero está disminuida en ambos emitoras completamente, muy parecido un emitora al otro, casi imperceptible notar alguna diferencia y no tiene nada respiratorio el paciente. Por lo tanto, va a estar disminuida, pero va a ser desde el punto de vista de calidad por ese tipo de pared torácica, no porque haya algún proceso respiratorio. ¿Okay? Entonces, a la hora de nosotros, después de seguir con el examen físico, vamos a realizar lo que es la percusión, que también es importantísima. Todas son importantes en el aparato respiratorio. Nosotros vamos a utilizar la técnica, la que conocemos, dígito digital, y siempre evitando esas estructuras óseas. Si nosotros percutimos arriba de alguna estructura ósea, va a haber matidez y no es lo que nos interesa, sino más bien cómo es la sonoridad pulmonar. Normalmente va a ser hipersonoro, siempre va a haber esa sonoridad donde mejor se va a escuchar, donde quiera que usted percuta. En el caso de los pulmones, donde mejor va a haber esa sensación
de sonoridad aumentada, pero es lo normal. No es el caso de otros aparatos donde si hay cierta timpanismo, si hay cierta hipersonoridad, sería patológico. No. ¿Cuándo va a ser patológico? Bueno, cuando un pulmón me da realmente la sonoridad que espero encontrar, hipersonoro, pero el otro suena mucho más, que es el caso del neumotórax, me aumenta mucho más esa sonoridad. Y si me disminuye o a una matidez exclusiva, cuando hay bronconeumonía, en caso que haya sangre, que haya líquido, no derrame, en esas matidez importantes, ¿verdad? Que también me va a ayudar. Por ejemplo, un paciente con una neumonía de vértice, la matidez va a ser superior, va a ser en los vértices, ¿está claro? Y una sonoridad normal inferior. Entonces ya ahí yo puedo decir perfectamente, puedo diferenciar una neumonía de un derrame, porque el derrame va siempre a ser declive, la matidez va a ser declive, y nosotros perfectamente vamos percutiendo, y hasta que nos dé una sonoridad normal, también ahí nosotros podemos decir que hasta ahí llega el líquido. Eso nos ayuda mucho a diagnosticar y diferenciar una patología respiratoria de otra. La profundidad en la cual nosotros debemos utilizar realmente una percusión normal, quita con medida, no mayor de 6 desde la piel y no mayor de 4 desde la superficie del pulmón. Pero sería muy exacto. Realmente vamos a percutir a que haya una buena sonoridad y siempre lo mismo, posterior, anterior y por último lateral, evitando todos esos procesos óseos, y verán que suena muy bien. Una de las percusiones donde mejor se practica esta técnica y se diagnostica muchas patologías. Ahora bien, nosotros como tal en la percusión pudiéramos tener esta dependencia de esa sonoridad, el tono, el timbre, la intensidad, pero lo que más vamos a usar va a ser si hay timpanismo o si hay matudez. Sería más o menos los términos grandes que vamos a nosotros realmente a utilizar. Ya pasando a lo que es la auscultación, ya a la hora de auscultar a un paciente sí podemos cambiarlo. Puede ser de pie, puede ser sentado o acostado. Y como lo decía, un paciente que sus condiciones no lo permitan, ni sentado ni de pie, tenemos que hacerle todo el examen físico, lógicamente, el paciente acostado. Vamos a explorar todas las áreas igual, pero hay que tener en cuenta que el paciente tiene que ventilarme un poco más de lo normal. Si el paciente, como tal, una respiración normal, nosotros casi no vamos a escuchar nada. Nosotros debemos ser capaces de decirle al paciente que coja aire por la boca y suelte por la nariz. Que sea más, ya ese ritmo y esa profundidad ya no sea intermedia, sino que sea profunda de verdad. Para poder, si no, no vamos a oír nada. ¿Está claro eso? Se dice que, bueno, si el paciente, alguna paciente que tiene mucho vello corporal, pudiera darme algún ruido, pero tenemos que evitar esto. De esta forma, dice suturarle, no creo, pero hay que tratar de, dentro de las posibilidades, adaptarnos a esos otros ruidos, como por ejemplo, yo siempre le pongo el de un niño pequeño, lactante, lloroso, llorando, con mucha secreción nasal y tiene neumonía. Nosotros tenemos que aislar el llanto, aislar el ruido que me provoca la secreción nasal entrando y saliendo con la inspiración y expiración. Y por último, concentrarme en buscar ese último ruido, en el último segundo de la inspiración, que ahí es donde van a estar los crepitantes. Y ese es el que yo necesito. Pacientes que tengan algunos procesos respiratorios, ya pedimos que tosan, que expectoren, para realmente ayudarnos en cuanto a lo que es la ocultación. Los ruidos normales, hay literatura donde lo vamos a encontrar como los soploglóticos, murmullo, respiración broncovesicular y murmullo vesicular. En su libro texto básico, se encuentran diferenciados en traqueales, que se refiere a lo que es el soploglótico. Los bronquiales serían los más altos de los broncovesiculares, y los vesiculares, que serían igual
todos los ruidos que dan de la mitad inferior de los emisoras hasta las bases. Realmente cuando nosotros dimos historia clínica y yo les pedí la descripción, nosotros prácticamente lo que ponemos es murmullo vesicular. Estos bronquiales, estos broncos vesiculares y estos vesiculares prácticamente los unimos en el murmullo vesicular. No, nosotros no estamos especificando mucho si es bronquial, que serían los bronquios principales, los broncos vesiculares, que siguen siendo también los broncos principales, un poquito en segundo orden, y ya después serían los vesiculares. Todo eso lo unimos y nosotros prácticamente lo que vamos a sentir es ese aire que entre sin resistencia ninguna y salga sin resistencia. El soplo glótico, imagínense, es el ruido que me provoca el aire entrar y lo vamos a escuchar en la tráquea. Pacientes que no tengan adito laringio, que no tengan estridor laringio, que no tienen que se está ahogando. Imagínense cualquier cosa que le caiga a uno y que no pueda pasar el aire bien por la tráquea, ese sería el positivo. Y yo prácticamente no tengo que escuchar, se le siente hasta incluso a metros esa incapacidad de respirar, porque realmente tiene un cuerpo extraño. A todo paciente normal le vamos a escuchar perfectamente ese soplo glótico, que es la entrada de esa columna de aire por la región donde más diámetro hay, que sería la tráquea. Y me daría ese tipo de soplo glótico. Es un ruido intenso que se va a ocultar mucho en la inspiración y en la expiración hasta que haya un silencio intermedio, y eso va a ser muy duradero. Nosotros lo hacen para que lo sientan por una primera vez y ya después no agarra más importancia. Ya a la hora de escuchar el cuello, como ya les dije, a la hora de cuando hacemos examen físico de tiroides, buscando cuando hemos cardiovascular, y haya un soplo cardíaco, vamos a escuchar el cuello, a ver si irradia. Eso sí lo hacemos. Pero esto, para que sepan que existe y que ese ruido va a ser una columna de aire sin ningún problema. ¿eh? Como se dice ahí, soplar un tubo de mediano calibre. Es un aire sin resistencia pasando, me da ese tipo de sonoridad, que sería el aire entrando y saliendo a través de la tráquea. Lo vamos nosotros a explorar a nivel de por debajo del cartílago cricoide en la tráquea, de un lateral del otro, perfectamente podemos escuchar el soplo glótico, sin ningún problema, se lo escucha a todos los pacientes. Es muy vesicular, que va a ser más abajo. Este es el que yo le decía, que se le une a todos y lo resumimos como muy vesicular. Esta respiración vesicular va a ser en el resto de todas las regiones infracilares, infraescapulares e infraclavículares, del es medio tórax hacia abajo. Claro, va a tener menor intensidad que el supraglótico y la respiración broncovesicular, con un tono grave. La duración de inspiración va a ser siempre la primera parte de la inspiración, durando mucho más lo que es la expiración. Este ruido se dice que asemeja el fuelle de la válvula, que no va a hacer ningún ruido. Igual, no hay resistencia ninguna a esa columna de aire, va a ser con menos intensidad, es como estar echándole aire a un balón, por ejemplo, más o menos. Pero les repito, si no le decimos al paciente que coja aire, esto no va a mover nada, ni siquiera el soplo glótico. El paciente tiene que coger aire de verdad, formar esa columna de aire que entre y que no haya resistencia en todo el arco bronquial. ¿Claro? Esa sería la idea. Y el murmullo vesicular, como decía, pudiera ser un poquito más intenso, esto es muy imperceptible, de un emitor derecho sobre el izquierdo, pero no es, casi va a ser imperceptible. En el caso de lo que es la voz cuchicheada, eso, si dará tiempo, se lo agrego. Esto también da algunos signos típicos a la hora de las neumonías, de las bronconeumonías, de las atelectasias. De la misma manera que hay vibraciones vocales aumentadas, disminuidas, nosotros ocultamos, le decimos al paciente que hable con voz cuchicheada y pudiera aumentar esa sensación de la voz perfectamente, la escuchamos con el esteto o no, o disminuida. Eso nos da algunos signos también positivos, pero no se hace, en la práctica médica no se hace tanto. Pero para que sepan que existe también el aumento de esa voz o no, en cuanto a la auscultación. El murmullo broncovesicular es los broncos principales, derecho, izquierdo y la segunda línea
de bifurcación en bronquios de menor calibre. Las zonas altas, fosas supraclaviculares, sería la proximidad en la cual nos vamos a ocultar. Repito, esto lo unimos con el vesicular, nosotros ocultamos todas las áreas y a la hora de escribir decimos muy vesicular. No más que eso, que está audible, conservado en ambos campos pulmonares, y decimos si hay estertores o no, que serían los ruidos patológicos. Ruidos patológicos que ahora la literatura está un poco diferenciando lo que es estertor de la sibilancia, los ronquidos y los roces pleurales. Los más frecuentes serían esos estertores crepitantes que, por ejemplo, en esta tabla, en la insuficiencia cardíaca congestiva, desde un inicio ya uno puede perfectamente ocultar los crepitantes. Incluso son los crepitantes en marea alta, que eso una vez que vean a un paciente así, más nunca se les olvide. También en las enfermedades pulmonares obstructivas, dígase el EPOC, punto de vista tanto el enfisемatoso como el bronquítico, pudieran estar presentes en los estadios iniciales y ya tardíos estarían ausentes. En este caso, de estas enfermedades va a predominar entonces la sibilancia, ya cuando pasa el tiempo de la enfermedad. En la fibrosis pulmonares, los crepitantes van a estar ausentes inicialmente y después sí se van a hacer presentes sin ningún problema. En las neumonías, en estados iniciales, cuando está creciendo el germen, cuando está realmente el periodo infestante, hasta que no pasen unos días, no van a ser perceptibles. Por eso cuando nosotros lo sentimos una neumonía, ya el paciente tiene de 3 a 7, incluso hasta 2 semanas que puede haberle comenzado esa neumonía. Está en dependencia del germen y su virulencia. Ahora bien, en esta tablita está más resumido todos los 4 tipos de roce, de ruidos patológicos y cómo vamos nosotros a sentir ese crepitante. Por ejemplo, el crepitante, si nosotros pasamos haciendo un roce de nuestros dedos, nuestro cabello cerca de lo que es el pabellón auricular, nosotros sentimos ahí como un crepita, ese sonido típico que nosotros vamos a sentirlo en el final de la inspiración. Fíjense, el aire va entrando por los bronquios, que ninguno tiene ningún problema. Bronquios de mayor diámetro, de menos diámetro, ahí no hay ningún problema. El problema está prácticamente en el alveolo, donde hay pus, donde hay líquido, en lo que es en la insuficiencia cardíaca. Y cuando me moviliza, cuando llega a esa columna de aire, al final ahí de la inspiración, me moviliza la secreción, ahí es que voy a sentir. Lógicamente, van a haber crepitantes gruesos, crepitantes finos, depende de la inflamación, depende del derrame pleural que haya. Las causas van a ser bronquitis, infecciones respiratorias, el edema pulmonar, la ectasia, la insuficiencia cardíaca y la fibrosis. Esos serían los crepitantes donde nosotros vamos a ocultarlos. Desde el punto de vista técnico, antiguamente se llamaba el estertor crepitante, igual se puede seguir usando porque no hay diferencia. Estamos ocultando crepitante sin ningún problema. Incluso se habla que ese término sería los estertores húmedos. Se le dice así también, estertores húmedos. En caso de estertores secos, que sería ya de bronquios principales, serían lo que son los roncos y sibilantes. Los roncos, si hay un taponamiento completo de las vías respiratorias, que prácticamente en los estadios iniciales del asma, ahí es donde lo vamos a ocultar. Por lo tanto, va a ser más frecuente la bronquitis, pero en el asma tiene que ser en el inicio, porque ya después que se instala bien la crisis de asma bronquial, lo que vamos a sentir son los sibilantes, que es como un pitido, y siempre los roncos como los sibilantes lo vamos a ocultar en la expiración. El problema en el asma bronquial, en la enfermedad obstructiva, el problema está en la expiración. El aire entra bien, el problema es que no sale. Ahí es donde está el problema y ahí es donde me crea el ruido. Entonces va a ser en la expiración. A veces suena tanto que tenemos que concentrarnos para determinar bien qué es en la expiración. Es tanto el sonido que provoca que pudiéramos sentirlo como si fuera tanto en la inspiración o expiración, y no, es en la expiración. ¿Claro? Entonces, la sibilancia va a ser típica del asma bronquial, en estadios de edema pulmonar, en algunas bronquitis,
y en la insuficiencia cardíaca congestiva, lógicamente alternando, depende de esa congestión pulmonar, me dará o crepitante o sibilancia. El roce precaudal hay que concentrarse un poquito, porque el paciente puede tener, lógicamente, neumonía, un infarto pulmonar, un poquito que se me separe la pleura parietal de la visceral, sin tener otra patología, sin tener ni neumonía ni infarto, me puede dar este roce pleural y hay que concentrarse muy bien. ¿Por qué? Porque va a ser al final de la inspiración e inicio de la expiración. Lógicamente, ambos movimientos me van a provocar fricción de esas dos capas, visceral y parietal, que me provoca como agarrar dos plásticos, dos nylon y moverlos, ¿eh? Esa sensación, o una cremallera, abrirla, una cremallera esta de metal, cuando uno abre, ese es el mismo sonido. Lo que pasa es que no es ni nada de eso, es, pero muy bajito y al final de la inspiración y al final de la inspiración, inicio de la expiración. ¿Eh? Cuando nos permita la práctica, en los simuladores que tenemos en la universidad, todos estos sonidos están ahí presentes, sin ningún problema, lo vamos a escuchar. No hay que esperar a que llegue un paciente positivo. De igual manera, pueden ustedes buscar todos estos tipos de sonidos patológicos en YouTube y que existen sin ningún problema. Usted pone ahí sonidos y salen, y no hay que esperar a que venga un paciente con estas patologías para nosotros adaptar nuestra memoria auditiva, cómo podemos encontrar estos signos tan importantes. Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Como ven, se utiliza todas las técnicas básicas del examen físico. Todas, absolutamente todas. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Es verdad, es verdad que un paciente viene con fiebre, con tos húmeda, expectorando, feo, verdoso, amarillento, con mucho decaimiento, con dolor en parrilla costal y prácticamente sí lo vemos, hacemos una inspección y prácticamente vamos directo a auscultar. En una consulta hacemos eso. Hay dos caminos, dos cosas en lo que se debe hacer bien. O lo hacemos todo, o lo hacemos todo, fundamentalmente en los inicios de usted va a poder describir bien, porque si viene con una neumonía, debemos saber describir bien todos estos parámetros, presión, palpación, percusión, auscultación, o sabemos que es neumonía y cuando vamos a escribir, escribimos lo que hicimos nada más, inspección y auscultación, o escribimos realmente lo que se espera encontrar. A veces he encontrado historias que llenan un paciente con neumonía y ponen vibraciones vocales disminuidas. Eso no existe. ¿Eh? No existe. O no lo hizo, no sabe, o algo hizo mal. Por ejemplo, un paciente pudiera tener neumonía y para que tenga las vibraciones vocales disminuidas o abolidas, detrás de esa neumonía también tiene que haber un derrame. El paciente tiene la neumonía en base y encima de eso tiene líquido. Lógicamente, ese líquido me va a impedir a mí que me aumente cuando yo le pongo la mano al paciente 33, yo no sentir nada. Pero entonces la historia clínica no puede decir neumonía solo. Neumonía complicada con derrame pleural, que eso también se determina muy fácil. Se determina muy fácil. Cuando hacemos la placa, rayos X, nosotros vemos que está muy delimitado, muy horizontal esa imagen radio opaca que me está dando como tal rayos X, y lo que hacemos es una vista lateral, acostamos al paciente, entonces vemos el líquido que busca su nivel y ahí atrás la neumonía, que es muy frecuente también en los cánceres, en los tumores que se complican con derrame. Entonces, no solo es neumonía. Y por eso hay que hacerlo a veces todo, para estar claro, el paciente, y eso se hace en nada, en nada. Día 33, día 33, percutimos esa área y vemos dónde es el problema. Podemos circunscribir bien dónde está el problema. ¿Okay? O sea, alguna preguntita. Esto, lógicamente, lo idóneo es hacerlo, poder verlo, se hace. Esta es la parte técnica, la parte teórica, pero a la hora de después realmente hacer la práctica es lo idóneo. Bueno, ¿alguna pregunta?
¿Una duda? Estos son, vamos a decir, capítulos de libros que son muy, muy bonitos de estudiar. Se detectan muchas enfermedades, prácticamente las enfermedades respiratorias bajas se diagnostican con el examen físico, lógicamente interrogatorio, examen físico y el rayos X. Prácticamente no se necesita más nada. Dice, es posible escuchar roce pleural. Posible escuchar roce pleural en un enfisema con bules gigantes. Si lo tiene, sí. Si lo tiene, sí. Cuando usted escuche roce, es porque lo tiene. ¿Eh? Dígase, paciente con cualquier enfermedad, fibrosis, en este caso me estás poniendo el ejemplo de enfisema, unas bulas gigantes. En el enfisema lo que es destrucción del alveolo. Destrucción del alveolo, donde había mucho, 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 como si fuera un panal de avispa, como darte la idea que hayas roto varios de esos panales, entonces donde habían 100 alveolos, ahora hay uno solo grande, pero disminuye las áreas de intercambio gaseoso. Por eso es que ellos hiperventilan y tienen tanta falta de aire, porque ya no tienen tantas áreas de superficie de intercambio gaseoso. Cualquier cosa, fíjense, no tiene que tener una patología, cualquier cosa que me provoque que haya un movimiento, que normalmente la pleura, en la expansibilidad, inspiración y expiración, se mueven, pero no provocan sonido. Pero si hay algo ahí denso, un poquito de aire, un poquito de líquido, me va a provocar el roce pleural, lo van a escuchar. Ustedes lo escuchan, ustedes lo describen y lógicamente, por ejemplo, un caso de esto, ya va a venir seguro empezaste desde la inspección con un tórax en tonel, con respiración, luego esa respiratoria aumentada, va a tener su poco de tiraje, la respiración va a ser profunda, la expansibilidad torácica va a estar aumentada, porque el paciente hace esto, hiperventila, porque realmente tiene falta de aire, va a haber las vibraciones vocales disminuidas en ambos campos pulmonares, porque es que tiene un atrapamiento de aire, entonces no se siente bien las vibraciones vocales, va a haber hipersonoridad y bajo ocultar sibilante. Y encima de eso, usted dice que en tal área usted oculta perfectamente un roce como tal pleural. Es un paciente que es obeso y por la cantidad de tejido adiposo se nos imposibilita sentir las vibraciones, la evacuación. ¿Cómo procederemos? Siempre lo vas a sentir. Lo que va a ser disminuido, va a ser disminuido. Y nos ayudamos con todo. Desde el interrogatorio, el paciente no vino con nada respiratorio. Ahora, este mismo que viene, realmente viene con una neumonía. Normalmente tiene disminuido por ese grosor de la pared. La tiene disminuido. Pero como tiene una neumonía, usted perfectamente va dentro de esa poquita percepción del lado donde no tiene neumonía, vas a sentir que donde tiene neumonía va a estar aumentado. Ya es muy fácil poder diferenciar. Tiene la pared gruesa, pero ahora va a estar aumentado comparación a esta, que casi es imperceptible, pero aquí sí lo siento. Y tiene un proceso respiratorio, ¿verdad? Entonces, esa sería la idea. Cuando percutimos, también la sonoridad no va a ser la típica que esperamos, pero veo que aquí hay un poquito más matidez sobre el otro lado. Eso lo decía, paciente grueso no tiene nada, paciente muy obeso, mucho tejido celular circunstáneo, tiene nada respiratorio, todo va a ser bajito, muy vesicular, algo disminuido, no se escuchan detectores. A la hora de palpar, impresiona, y eso es lo que escribimos, impresiona algo disminuido. A la percusión, discreta, matidez, matidez, pero todo lo vas, si no tiene nada respiratorio, todo lo vas a culpar con esa característica que tiene del toro. Y es eso lo que nosotros ponemos. Hay pacientes que no tienen nada, no tienen nada, pero tú estás detectando un signo. Tú pones el esteto, no hay ruido. Él coge aire y no siente ruido. ¿Qué tienes que hacer? Muy vesicular abolido. Y él ni tose, paciente ni tose, pero es lo que tú encuentras. Después hacemos el rayo X y vemos, a lo mejor de ahí hay un tumor. ¿Eh? Nosotros, a la hora de hacer el examen físico es para detectar esas alteraciones de lo que normalmente esperamos encontrar. ¿Hay algo alterado? Nosotros lo describimos. Y nunca nada aislado no va al diagnóstico. Es el conjunto de ese interrogatorio,
es el conjunto de todos esos signos que nosotros encontramos. Entonces, por ahí es que podemos llegar realmente a un diagnóstico. Yo pongo el ejemplo cuando yo estudiaba. Un caso por tomarse la presión. Y como estábamos en la práctica, que todo el que entra se le hace de todo lo que se le puede hacer, él se dejó ocultar, empezamos a ocultar. Y no había forma que, no me acuerdo ahora si era el derecho o izquierdo, no habíamos muy vesicular por ningún. Un silencio respiratorio ahí y el paciente no se siente nada. Bueno, vamos a indicarlo en un rayo X, se llamó profesor, el profesor lo vio, no, sí, realmente no se le siente muy vesicular y tenía un tumor benigno de todo el pulmón. No me acuerdo ahora si era, hace unos cuantos años, si era derecho o izquierdo, pero sí lo tenía. Y fue así, un hallazgo, porque estábamos ahí, 4 o 5 encima de él ahí poniendo el esteto. No se le sintió y realmente, como era benigno, muy fácil, se hace extracción completa. Su otro pulmón estaba supliendo la función de los dos y él nunca se sintió nada. ¿Entiendes? Pero fue porque se encontró. Así mismo va a pasar en todo. Puede ser que usted no sienta nada y te darás cuenta que tenemos que ver si está bien el esteto, porque el esteto que está, que tiene campana, ¿verdad? Y usted le demos la vuelta y no está por donde tienes que oírse, tú pones y no se escucha. ¿Eh? A veces ha pasado y te dicen, pues que no lo tienes puesto. En los estados iniciales de práctica, ustedes darán cuenta que hay chicos que quieren ocultar y no se han puesto todavía los auriculares. Cosas tan sencillas como eso. Pero bueno, eso no es lo que esperamos encontrar, no son los errores. Los errores en este caso, usted va a escribir lo que usted encuentre. Muy bajito, así mismo, imperceptible, lo puedes poner y lo estás escribiendo. Y van a haber cosas en medicina que usted va a decir, no se explora por las condiciones del paciente. Paciente en coma, muchas cosas no se exploran. Paciente, por la condición que tiene, no se explora. ¿Eh? ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro lo de las gallinas? Recuerden que no me pueden poner gallinas, ni que vuelan, ni que nada, ni que corren. Vibraciones vocales aumentan, disminuyen o están abolidas. No las siento. 33, 33 y no siento nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les recuerdo que mañana sí iría la pregunta de Regional 1, Regional 2. Y igual, hacemos a las 12 del día, que me parece que es cuando mejor está funcionando la plataforma. ¿Ok? Si no hay más preguntas, bueno, sí, un gusto tenerlo nuevamente en la clase de hoy. Ya con esta clase terminaríamos respiratorio. A veces un poco más para adelante, les doy un poquito con imágenes de rayos X, un poquito los síndromes respiratorios cuando les mande esa tarea, que es importante. Muchas patologías, muchas, pero muchas, y que son muy frecuentes, ¿no? Súper frecuentes las patologías respiratorias. Podemos agarrar un día para eso, que es para aprender. Eso no sale examen, es para aprender, para que les sirva para semiología 2. Entonces, que tengan buena mañana en lo que les queda mañana y a seguir estudiando, chicos.